Estás escuchando el audio de la Iglesia Bellman Asamblea de Dios y desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio. Visítenos en bellmanasamblea.org. Bueno, quiero empezar una nueva serie este domingo. Ya estamos en marzo. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo, no? Tengo un chiste, ¿quieren escucharlo? La familia Díaz se sube al avión y se va de Estados Unidos a Argentina. A la otra semana, la familia Díaz se sube al avión, se va de Argentina a China. La otra semana, la familia Díaz se sube al avión y se va a Brasil. ¿Cómo se llama la obra? Los días pasan volando. Por eso no cuento chiste y predico, ¿no? Muy bien. Y como ya estamos en marzo, dentro de poco abrimos los ojos y estamos en Pascua. Y qué lindo tiempo el de Pascua. Y yo pensando, Señor, ¿qué podemos hacer? ¿De qué nos querés hablar en marzo, no? Y pensando en esto quiero preparar el camino a Pascua. Quiero que preparemos nuestro corazón para lo que estamos por venir. Y quiero que preparemos también nuestro corazón para traer personas delante de Cristo, para que ellos conozcan a Jesús, para que ellos conozcan que Cristo no está muerto, sino que Él está vivo. Amén, claro que sí, Cristo está vivo, Él vive en nuestros corazones, Él venció la muerte. Dele un aplauso al Señor. Amén. Y quiero empezar hablando este mes una serie de episodios, no cronológicos, pero una serie de episodios que fueron llevando a Jesús a la cruz. Algo que sucedió en todas esas semanas, esos últimos días del Señor Jesús en la tierra. Y esta serie de eventos que vamos a ir viendo es Jesús confrontándose a diferentes sectores. Y algo interesante, que solo él se confronta a diferentes sectores religiosos, pero también algo que nos confronta a nosotros delante de la cruz. Porque cada uno de nosotros nos presentamos una vez delante de la cruz, todos los días presentándonos delante de la cruz. Todos los días siendo perdonados por Cristo. Todos los días humillando nuestro corazón a Él y decidiendo entregarnos diariamente delante de Él. Y esto es hermoso lo que sucedió, o sea, uno que lo ve de lejos, para el Señor fueron las semanas más difíciles de su vida. Pero vamos a ver esta serie de episodios claves en el proceso que lo llevó a Jesús en la cruz. Y hoy quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 21, versículo 12 en adelante. Y la cruz a mí me habla de confrontación con mi pecado. ¿Cómo yo me doy cuenta que estoy en pecado? ¿Cómo yo me doy cuenta que estoy en falta delante de Dios? Es solo por la cruz, es solo por el Espíritu Santo. Porque cuando alguien le predica a alguien y dice, vos tenés pecado, yo no tengo pecado. ¿Cómo sabemos y cómo vemos nuestro pecado? ¿Cómo vemos nuestro error? Sabemos todos que es por obra del Espíritu Santo, pero la cruz es esa confrontación que tenemos con nuestro pecado, con nuestra humanidad, con algo que hemos normalizado como bueno, pero es necesario sacarlo de nuestra vida. Y el Señor Jesús, hay un episodio muy importante que ocurre en su última semana, y este episodio ocurre después del Domingo de Ramos, ¿no? Por eso les dije que no iba a ser cronológico, son episodios específicos, pero este episodio el Señor Jesús lo confronta con la religiosidad. El Señor Jesús se confronta con los religiosos. Y vamos a leerlo, está en versículo 12, a partir de capítulo 21, versículo 12, dice así: Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes ¿lo han convertido en qué? En cueva de ladrones. Chorro, diríamos. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban
indignados. Le preguntaron a Jesús, ¿oyen lo que dicen esos niños? Sí, contestó el Señor. ¿No han leído las Escrituras? Pues dicen, y ahí Jesús declara el Salmo, a los niños y a los bebés les ha enseñado a darte alabanza. Luego regresó a Betania, donde pasó la noche. Señor, gracias porque estamos en tu presencia. Gracias por tu palabra que nos habla tan claramente. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Esta es la segunda vez que el Señor Jesús limpia el templo. La primera vez usó un látigo. Pop. Sa. Uitish. Y esta segunda vez usa su voz. Así que imagínense si habrá gritado fuerte que todos se fueron. No, porque el templo era grande y eso era al aire libre. Y hay algunas cosas que tenemos que tener en claro en esta historia. Y como siempre me gusta darle el contexto de la situación para que podamos situarnos y ver qué es lo que el Señor nos enseña a nosotros hoy, 2000 años después de este suceso. El templo tenía dos espacios. Tenía un espacio donde estaba el lugar santísimo y después tenía un espacio que era el exterior, donde estaba todo el complejo del templo y ahí estaban todos los atrios, todos los lugares donde se hacían los sacrificios, donde la mayoría de la gente estaba y eran varios atrios, por así decirlo. Y todo eso era el templo, el lugar santísimo, el lugar santo y todo el patio al exterior donde estaban los atrios, donde hacían los sacrificios y demás. Y en esa semana, como era después del Domingo de Ramos, todo el pueblo de Jerusalén, todos los judíos venían a Jerusalén porque era la semana de Pascua. ¿Y qué se recordaba en la semana de Pascua? Porque Pascua no es la crucifixión. Pascua es cuando el pueblo judío fue liberado ¿de dónde? Muy bien, de Egipto. Entonces todos salían de las naciones donde vivían, porque había muchos por todo, y se llenaba Jerusalén. Era un mundo de gente. Habían extranjeros, había lleno de gente. Es como los holidays, cuando sale la gente en Thanksgiving, que se van a pasear y van todo a un lugar de vacaciones. Y estaba lleno ese templo, lleno de gente de todos lados, que iban obviamente a hacer su sacrificio y a hacer todos sus quehaceres religiosos de la época. Entonces, en esa semana, cuando había muchos viajantes, estaba el mundo entero, y también en aquel tiempo el templo era un lugar turístico porque llamaba la atención por su glamour, llamaba la atención por lo grande que era y todo lo que la historia contenía de ese lugar. Y donde ocurre este hecho que leímos recién, cuando el Señor Jesús ve y empieza a gritar y da vuelta a las mesas y agarra todas las piñas, no, mentira, eso lo agregué yo, ¿no? Ocurre en el atrio de los gentiles. Era una área del templo de ese lugar. Se hacían dos cosas en el templo muy importantes, y esto lo tenemos que entender para poder entender por qué Jesús hizo lo que hizo. No significa que no se puede vender merchandising de la iglesia dentro del templo. Eso no significa, no tiene nada que ver y absolutamente lejos de la realidad de lo que ocurrió en ese tiempo. ¿Sí? Ahora hablas. Cuando yo quería hablar con vos, no hablabas. Mira cómo me miras. Rompiste mi corazón. Las dos cosas que se hacían en el templo era el cambio de dinero. Porque, como sabemos, la gente se acercaba al templo a dar sacrificio. Entonces, habían puestos de cambio en ese lugar. ¿Por qué? Porque antes de que llegue la Pascua, el templo enviaba como representantes para pagar la comisión que se le pagaba al templo para el arreglo de las calles, etcétera, etcétera, del templo, que era normal, que era común eso. Entonces, había un tiempo que eso se cerraba y se tenía que pagar en el templo, en Pascua. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de gente, como nosotros, dejamos todo ¿para cuándo? Para último momento, así que no son los primeros. Entonces, ¿qué pasaba? Toda la gente se acercaba al templo y tenía que pagar esa comisión, pero no lo podían pagar con plata común, ordinaria, sino con plata pura, que eso se pagaba en el templo. Entonces ahí hacían el cambio de dinero. ¿Me siguen hasta acá?
Entonces, en ese cambio de dinero es como que usted no puede pagar en pesos, tiene que pagar en... Entonces tienes que cambiar pesos por dólares. Y bueno, hay alguna variación, más, menos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ellos hacían el cambio de plata, sacaban la comisión que era más para el templo y también sacaban otra comisión. ¿Se entiende? Ahí venía el robo. Cobraban más de lo que tenían que cobrar y la comisión extra que ellos sacaban era casi la paga de un día y medio de su trabajo. O sea, ustedes saben que la gente comía lo que trabajaba ese día. Entonces estos vivos no solo sacaban lo que tenían que sacar, sino que les sacaban aún más. Entonces les prohibía la comida de un día o día y medio a la gente. ¿Me siguen hasta acá? Eso es una de las cosas que al Señor Jesús le da tortícolis, ¿no? Como que el abuso a la persona. La otra cosa que sucedía era la venta de palomas. La venta de palomas y venta de diferentes animales para hacer el sacrificio por el año de perdón. ¿Me siguen hasta acá? Es necesario esto para que podamos comprender. Las ventas de palomas la podían comprar fuera del templo. Era común comprarlas fuera del templo. Pero el tema que dentro, en las puertas del templo, habían algunos inspectores. Que como sabemos, en el Antiguo Testamento los animales tenían que ser ¿cómo? Perfecto. Y con el ejemplo de la paloma, María tuvo que ofrecer una paloma porque la mujer se tenía que... Ahí está. No, sí. Quiere predicar ahora, ¿viste cómo el Señor estaba orando? ¿En qué estaba? Ah, gracias, la paloma, ahí está. Ahí está, bien, la paloma. Ahí está, me olvidé. Entonces, María tuvo que ofrecer una paloma porque se tenía que purificar. 40 días después de haber tenido un bebé, todas las mujeres tenían que hacer el mismo sacrificio. De diferentes estatus sociales. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ellos compraban la paloma, pero la paloma afuera les haría centavos. Muy barata. Era el más barato de todos. Pero dentro del templo le podían cobrar hasta 30 veces más la paloma. Y algunos decían que llegaba a costar hasta varios meses de trabajo una paloma. Y normalmente otra gente que ofrecía paloma era la gente pobre. Entonces, ¿qué hacían estos puesteros? ¿Saben quién era el dueño de los puestos que vendían los animales dentro del templo? De los sacerdotes. Eran medios piratas los sacerdotes, ¿no? Ahí está el chiste de los judíos de los negocios, ¿no? Entonces ellos hacían su negocio turbio detrás de todo. Entonces imagínate la gente pobre se prohibía de comer un mes y medio con tal de ofrecer un palomino. Y algunos ni iban porque no tenían el dinero. No podían afrontar semejante gastos. Entonces, estos lugares se llamaban los bazares de Anás. Y Anás era propiedad privada y era de la familia del sumo sacerdote. Entonces, con toda la platita, ¿quién se quedaba? El sumo sacerdote. Entonces, era el abuso de los negocios y la extorsión de los religiosos lo que hizo enojar al Señor Jesús. Entonces imagínense el enojo del Señor Jesús, que veía la extorsión en persona y el abuso, y le pedían a la gente algo que Dios nunca le pidió a la gente. Los religiosos que no solo usaban la religión para robarle a las personas, sino para extorsionarlas. Entonces lo que era algo normal, porque era normal comprar los animales para hacer el sacrificio, era normal pagar la comisión, ellos lo transformaron en un negocio. ¿Me sigue hasta acá? Para ganancia deshonesta y abusar de los que realmente querían encontrarse con Dios. Así que este asunto es mucho más que vender un chupetín o un caramelo dentro de una iglesia. Era cuestión del corazón. Y es lo que les quiero hablar hoy. Porque lo primero que yo puedo ver en esta historia es que Jesús no tolera la adoración contaminada.
Jesús echó completamente a los compradores y los vendedores. Se enojó con ellos. Porque no estaban ahí para adorar a Dios. Estaban para hacer negocios abusivos y extorsionar al que quería adorar a Dios. Cuando el Señor Jesús sopló sobre sus discípulos, ahí por Juan 20:20, el Espíritu Santo, ellos ya habían sido purificados por su palabra, lo que leemos en Juan 15:3. Entonces, para que haya una adoración que no sea contaminada, nuestro corazón tiene que estar limpio. Mi corazón tiene que estar bien delante del Señor. Cada día debo presentarme delante del Señor. Cada noche debo presentarme delante del Señor. Cada día debo abrir la palabra y buscar, Señor, escudriñame, inspeccioname. ¿Qué es lo que está mal delante tuyo? ¿Qué es lo que está mal en mi corazón? Limpia mi corazón. El Espíritu Santo siempre va a habitar donde hay un corazón inclinado al Señor, que está dispuesto a oír, a obedecer sus palabras, confiando, teniendo una entrega completa a Jesús. Ningún culto agradable sale de un templo que está inclinado al abuso, a la indiferencia y al robo. Cuando yo le robo al Señor con mis diezmos, cuando yo le robo al Señor con todas las cosas que puedo robarle. Cuando mi corazón no está inclinado a Él completamente, cuando yo solo le doy al Señor un 40%, pero después fornico, después miento, después robo, después hago engaños con mi negocio. ¿Se entiende? Eso está contaminado. Ningún culto agradable va a salir de un templo que está inclinado al abuso. Y ese templo ya estaba corrompido, porque había una sensación rara en los corazones de los líderes religiosos, que el fin no era acercar a la gente a Dios, sino que el fin, ¿cuál era? ¿Cuál era el fin de ellos? Tener más platita. Era hacer negocio con las ovejas. ¿Cuál es el fin de que vos seguís a Jesús? ¿Lo sigo porque Dios me da el maná de todos los días? ¿O lo sigo porque dónde iré, Señor? Solo vos tenés palabras de vida eterna. Entonces, mirá lo que dice Primera de Reyes. Me encanta esta historia. Tal vez otro domingo la puedo predicar. Capítulo 18, versículo 30. Dice, cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, después que los profetas de Baal ahí con el altar y hicieron gritos para que caiga fuego del cielo, etcétera, etcétera, leemos este versículo 30 del capítulo 18 de Primera de Reyes, donde dice, entonces Elías llamó a la gente y les dijo, vengan. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él, ¿qué dice? Reparaba el altar del Señor que estaba ¿cómo? Derrumbado. Destruido. Es interesante esa historia porque todo esto ocurrió en el Monte Carmelo. Y el Monte Carmelo fue creado para que sea un lugar de adoración, de búsqueda a Dios. Pero estos judíos pusieron un altar para Baal. Entonces estaban haciendo del altar un lugar que no era para el que fue creado. Entonces Elías tenía que reparar el altar. Elías tenía que acomodar el altar porque era imposible hacerlo y adorar a Dios con un altar roto. A veces nuestro corazón está tan contaminado, tan roto, que es necesario que lo arregles. Es necesario que pongas las cosas en su lugar. Es necesario que si estás juntado, te cases. Es necesario que si no te estás bautizado, que te bautices. Es necesario que si estás teniendo sexo fuera del matrimonio, no lo hagas más. Es necesario arreglar el altar. Elías tuvo que arreglar el altar, ¿para qué? Para que el fuego baje. Una vez que el fuego baja, había un sacrificio vivo delante del Señor. Entonces, un corazón que no está humillado a Dios, hay interferencia en la oración. Ellos gritaron frenéticamente, pero nada pasó. Los profetas anteriores, ¿no?
No cayó nada. Entonces Isaías arregla el altar, lo acomoda y baja fuego del cielo. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás delante de Dios? Me va siempre mal, pastor, el diablo está metiendo la cola en todos lados, ¿no? Y le echamos la culpa al diablo cuando yo vivo en desobediencia delante de Dios. Ya ganó el diablo porque estás en desobediencia y va ganando 20-0. Pero cuando vos decís tengo que arreglar mi altar, porque no puedo seguir viviendo así, empezás a poner tus cosas en orden delante del Señor. Porque mira qué interesante, Elías arregló el altar. Dios no tuvo que arreglar el altar. Elías lo arregló. Vos tenés que arreglarlo. Vos tenés que presentarte delante del Señor. Vos tenés que arreglar tu matrimonio, vos tenés que arreglar tu noviazgo, vos tenés que arreglar tu vida delante de Dios. El Espíritu Santo está ahí para ayudarte. Él te va a ayudar, Él te va a dar luz, Él te va a dar fuerza, pero yo tengo que arreglar mi altar. Tu corazón, mi corazón, ¿para quién fue creado? Para Él. Cuando mi corazón está inclinado a otro lado, ahí empieza a fallar. Por eso te va mal. Porque tu corazón no está inclinado delante del Señor. Tu corazón está inclinado en nuestras cosas. En Babilonia. En lo material. En deseos y en desenfrenos. Está inclinado en esos lugares. Entonces es lógico que las cosas no funcionen. Es lógico que tu matrimonio no funcione hasta que no empiece a haber honestidad, verdad, Cristo. No, las cosas no se arreglan con una oración, sino que las cosas se arreglan con un corazón inclinado a Dios. Amén. Lo segundo que yo veo en esta historia no es solo el tema del templo que no cumplía su función, sino que tener cuidado con ser obstáculos para los que buscan a Dios. No sea una piedra de tropiezo, hermano. No seamos piedra de tropiezo a otros que quieren buscar a Dios. No sea una piedra de tropiezo para su esposo, ni para su esposa, ni para sus hijos. Se dice que en este lugar, en este templo, había tantas personas pobres y con mucha necesidad que realmente querían encontrarse con Dios. Porque en medio de toda esa multitud que iba ese día a presentar el sacrificio, había gente que realmente quería hacer su sacrificio con honestidad. Y capaz que ponían todo el dinero que había que poner con tal de comprar esa bendita paloma y hacer el sacrificio. No importa que no comieran por un mes, ¿no? Porque seguramente lo había mucha gente ahí. Por eso nos dice, fíjese que después del Señor Jesús que echó a todos, ¿sí? Hay un versículo ahí que leímos recién que nos dice: y los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó. ¿Y sabes qué me gustó de eso? Que Jesús se reenojó, se volvió loco, ¿no? Se le volaron los patos, como decimos. Acomodó todo, pero después vino el necesitado y Él se sentó con ellos también. Él se sentó con ellos y compartió con ellos. No le dijo: no, ahora no tengo tiempo, estoy enojado, váyanse de acá, fuera ustedes también. No. Viste que a algunos le dura el enojo, ¿no? Nos dura el enojo. Pero Él se enojó, lo sacó a los pecadores, a los que había algo en su corazón, y recibió a los cojos, a los enfermos. Mirá lo que dice 1 Corintios 10:32. Dice Pablo a los corintios, les dice: no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Mateo 18:6 dice: pero si hacen que uno de estos pequeños que confían en mí caigan en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una piedra ¿de qué? De molino alrededor del cuello, se ahoguen en las profundidades del mar. Ay. ¿Cuántos conocen las piedras de molino? Yo tenía una foto con una piedra de molino al lado cuyo turista se saca y no la encontré por ningún lado. Estaba así como... Y bueno, quería mostrarle cómo era una piedra de molino, pero era muy grande.
la piedra de molino. No era la piedra de molino que usaban las mujeres para moler el trigo en su cocina, porque se usaba una pequeña piedra, sino era la gran piedra que usaban para moler gran cantidad de trigo, para hacer la harina. Entonces el Señor Jesús se refería a esa piedra. Entonces está hablando de lo importante que somos. Eso es lo importante. No te metas con mis hijos, dice el Señor. No te metas por quien yo pagué un precio muy alto. El más grande pecado es enseñar a otro a pecar. Especialmente si esa persona es el más débil. Y ahí vuelvo a los niños. No enseñes a tus hijos a pecar. Lleva a tus hijos a Compass Kids. Hacé la tarea de Awana con tus hijos en la casa. Lee la Biblia con ellos. Porque si vos apartás a sus propios hijos de Jesús, el Señor Jesús te dice, mejor atate una piedra de molino en el cuello y tirate al mar. Pensá en tus hijos. Porque este pasaje se extiende a los débiles en la fe en la iglesia, pero también a los niños, que son los más débiles. Cómo tratás a tu esposa, cómo tratás a tu esposo, cómo son las cosas en casa. Porque los niños aprenden ¿qué? Todo, del ejemplo de los padres. Y si ven a mamá buscar del Señor, y si ven a papá buscar del Señor, si ven a mamá que va a la iglesia, si ve a papá que abraza a mamá y le dice te amo, si ve a mamá que abraza a papá y le dice te amo, aprenden sus hijos. Y los acerca al Señor. No solo debemos evitar causar tropiezos, sino tenemos que ayudar a volver a cualquiera que se haya tropezado. No juzgarlo, sino amarlo. No juzgarlo, sino atraerlo. Decirle, te equivocaste, no importa, hay perdón y hay gracia. Jesús te ama. Él te recibe. 1000 veces le puedes fallar, pero Él 1000 veces te va a perdonar. Él es fiel. Y hay un pasaje en Zacarías 2:8 que también hicieron una canción de esto que a los hombres les cuesta cantar. Que hay, ya saben a cuál me refiero, ¿no? Hay una canción que dice, yo soy la niña de tus ojos. ¿No? ¿Se acuerdan de esa canción? Y al hombre le cuesta cantar esa canción. No soy ninguna niña. Yo soy el macho. El macho de tus ojos. Cántelo, hermano, yo soy la niña. No. Pero Zacarías capítulo 2, versículo 8, hay una versión que no dice la niña, así que quédese tranquilo, hermano. Dice, cualquiera que te dañe, daña a mi más preciada posesión. Los religiosos estaban dañando a la más preciada posesión. Son los más preciosos para Jesús. Son los de más valor para el Señor. Él te ama tanto que se enfurece con aquellos que te quieren hacer tropezar. Se enfurece con aquellos que te quieren impedir que te acerques a Él. Sos lo más preciado de Dios. Cerrá tus ojos y decir, soy lo más preciado del Señor. Lo tercero que veo en esta enseñanza del Señor Jesús, y es lo último, el orgullo es el enemigo de la gloria de Dios. El versículo 15 que leímos recién dice, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos. ¿Qué dicen? Ellos vieron esos milagros y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, ¿qué? Estaban indignados.
les arruinó el negocio, les rompió todo, no podían robarle más a la gente. Vieron los milagros, vieron los prodigios, pero había tanto orgullo en su corazón que no pudieron ver al Mesías, que no pudieron ver al Salvador, que no pudieron ver a Dios. El orgullo es tan fuerte a veces que nos impide ver la gloria de Dios. Ellos vieron con sus ojos naturales la manifestación de Dios ahí mismo, pero su corazón y sus ojos espirituales estaban tan cerrados, tan endurecidos por su orgullo, que no pudieron ver nada. Se indignaron. Solo un corazón humilde, solo un corazón sencillo delante de Dios como un niño puede ver su gloria y puede glorificar su nombre. Por eso el Señor Jesús dijo: bienaventurados los mansos, los que son capaces de humillarse, los que son capaces de decir: yo no puedo vivir sin vos, Señor, yo te necesito, yo te necesito. Yo te necesito todos los días de mi vida. Sin ti, ¿a dónde voy a ir si solo vos tenés palabra de vida eterna?, le dijo Pedro al Señor Jesús. Hay un versículo en Mateo 18, versículos 2 y 3, que dice: en otra oportunidad se le enseñó a sus discípulos cuando querían saber quién era el más grande. Siempre estaba esa discusión, ¿no? Hasta hoy en día, ¿quién es el más grande? No de edad, sino de... Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos y le dijo, entonces les dijo, la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca ¿qué? Entrarán. ¿Cómo tiene que ser tu corazón? Un corazón sencillo, un corazón humillado. Jesús tiene un especial cuidado con el humilde. Pero cuando se refiere al humilde, no habla del humilde del que no tiene plata. Del humilde que se humilla delante de Él, que se inclina, que busca ayuda y busca socorro. Necesito ayuda con mi hijo, necesito ayuda con mi esposo, necesito ayuda en mi matrimonio, necesito ayuda con mi vida. No sé qué hacer. Esa es una persona humilde. Porque no solo la busca, sino que pone en práctica lo que Dios habla. Eso completa el círculo de la humildad. No solo escuchar y decir sí, 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 no hacer nada. Dice, el Señor Jesús toma un niño, lo pone enfrente de ellos y está hablando de cómo tratamos al prójimo en realidad. Llama a un niño y lo pone en medio. Dicen la importancia que le dan al más débil, esa va a ser la persona que va a entrar al reino de los cielos. Porque el más débil entre los hombres es el niño, no tiene cómo defenderse, no es capaz de hacer su propia comida, depende de papá, depende de mamá, no puede ofrecer nada, solo muchos abrazos y besos y dolores de cabeza. Pero un niño, cuando el Señor Jesús presenta a un niño enfrente de sus discípulos, nos habla de humildad, de dependencia, de que no buscan su propia grandeza, de reconocer que uno necesita de Dios. Entonces el Señor Jesús dice, entonces al que recibe a un niño me está recibiendo ¿a quién? A mí. Entonces, ¿qué se refiere? Si honras al humilde, si honras a Cristo, si honras a la persona dependiendo de Dios, aquel que reconoce que necesita a Dios, al pecador arrepentido, vas a honrar a Dios. ¿Qué significa? Si amás al humilde, si amás al arrepentido, si amás a la persona no porque es líder o no es líder, no porque tiene plata o deja de tener plata, no porque sea importante o menos importante, a eso se refiere el Señor. Si amás al prójimo realmente, me estás amando a mí. Y eso es un corazón humilde. Un corazón que no se enfoca en el estatus del otro, ni en la educación, ni en la posición social, sino que mira a Cristo que se refleja en él. Mira a tu hermano, mira al que está al lado tuyo. ¿Lo ves a Cristo en él? Sí. Eso te lleva, ¿sabes qué? Te lleva a interesarte por tu hermano.
te lleva a saber cómo estás, qué es de tu vida, cómo te sentís. Necesitas que ore por vos. Eso es amar al prójimo. Eso es mirar al de al lado con agrado. Alguien dijo, el verdadero discípulo no mide a la persona por su importancia social, sino por su relación con Cristo. Y cuando servimos al más humilde con amor genuino, estamos sirviendo directamente al Señor. El religioso se olvidó de servir al más humilde. El religioso se olvidó del propósito del templo. Y el religioso era una piedra de tropiezo. Que seamos con un corazón como el de Cristo. Entonces mi pregunta es, mientras Pastor Jason, please, if you can, okay. Mi pregunta es, ¿cómo está tu corazón delante del Señor? ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo mirás al que tenés al lado, a tu prójimo, al que necesita, al necesitado? Aquel que está pidiendo ayuda y uno pasa de largo sin mirarlo. Jesús a veces, y en esta oportunidad, nos confronta con las cosas que hemos normalizado. Hemos normalizado que solo una liturgia externa es mi vida espiritual, cuando no es así. El enojo del Señor Jesús fue que abusaban de las personas, que no amaban al prójimo, que lo que había sido para honrar a Dios lo estaban destinando al pecado. Fuiste creado para honrarle. Tu corazón fue creado para que esté inclinado delante del Señor. Entonces, por eso mi pregunta es, ¿cómo está tu corazón, iglesia? ¿Qué cosas tenés que acomodar en tu altar, en tu vida? ¿Cómo llegaste hoy a tu vida? ¿Cómo llegaste hoy aquí a este lugar? ¿Qué cosas tenés que cambiar? Y la cruz nos confronta. Hoy te vas a ir de este lugar sabiendo que tenés que hacer algo, sabiendo que tenés que dejar algo, sabiendo que tenés que inclinarte y rendirte delante del Señor. ¿Sabes para qué? Para que Dios obre, para que Dios trabaje, para que el Espíritu Santo venga con poder y te transforme. Pero vos primero tenés que acomodar las piedras del altar. Vos primero tenés que acomodar tu corazón. Por favor, te invito a que te puedas poner de pie en esta hermosa tarde. El título de este mensaje era De cueva a casa de oración. Que tu corazón deje de ser una cueva y piense ser una casa de oración delante de Dios. No es algo que tenés que arreglar conmigo. Es algo que vos tenés que presentarte todos los días delante del Señor. ¿Qué tenés que arreglar? Dejar de fumar, casarte, bautizarte, perdonar a tu esposa, perdonar a tu esposo, perdonar a tus hijos, perdonar a tu papá, llamarlo. ¿Qué tenés que arreglar? Si esta es tu primera vez y tal vez estabas alejado del Señor, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón a Jesús y dejar que Él entre a tu vida. Así que voy a pedir que todos cierren sus ojos. Y voy a hacer 2 llamados en esta tarde, perdón. Había pasado el tiempo, ¿no? Quédese tranquilo que es la tarde todavía, ¿no? No fui como Pablo que pasó todo el día y se hizo de noche. Que cierre sus ojos. Si esta es tu primera vez en este lugar, y tal vez sí, mi corazón estaba en otro lado y no en Cristo. Estaba inclinado a otras cosas y no a Jesús. Y hoy vine porque sentí la necesidad de venir y entré a este lugar y la verdad quiero que haya cambio en mi vida. Si vos sos esa persona, todo el mundo está con sus ojos cerrados. Quiero que levantes tu mano bien en alto.
sin miedo, sin vergüenza. Bien alto, bien alto. Gloria a Dios. Acá tenemos 2 manos. Ahí hay una, acá hay otra. Mantén tu mano en alto, bien alto, bien alto, bien alto. No tengas vergüenza. Levanta tu mano bien alto. Gracias. Gloria a Dios por esas manos que se levantan. Vamos a poner una tarjeta en tus manos. ¿Alguien más? Levante la mano. Si decís, la verdad que mi corazón está mal, está lejos de Dios y las cosas no me funcionan. Y es tiempo que abras tu corazón a Jesús. Y ahora te voy a pedir que repitas esta oración, vos que recibiste una tarjeta, y que la iglesia me acompañe. Que puedas orar y decir, Señor Jesús, en esta tarde he venido para recibirte. Perdóname por mis pecados. Restaura mi corazón. Señor Jesús, yo creo que sos el Hijo de Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste y hoy vives. Por eso te dejo entrar a mi vida para que seas tú el que maneje y que conduzca mi vida entera, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero, iglesia, ¿qué hay que ordenar en tu vida? La vida cristiana se te hizo una costumbre donde el altar queda desordenado y hay cosas que no funcionan. Donde el templo, que tendría que ser el lugar de Dios, se convirtió en algo que, sin darte cuenta, una costumbre buena terminó siendo una costumbre mala, porque desvió la atención del Señor. Pensá por un momento en el templo. Era para adorar a Dios y de golpe se convirtió en una cueva de ladrones. Tal vez tu vida estaba en Cristo, pero de golpe tu vida se convirtió en una cueva donde hay enojo, donde hay orgullo, donde hay ira, donde hay falta de fe, falta de confianza, donde el matrimonio se rompió, donde la relación con sus hijos está rota. Algo sucedió. Y tal vez vos me decís, pastor, yo quiero que mi corazón vuelva a ser esa casa de oración. Yo quiero que mi corazón vuelva a ser el lugar donde el Espíritu Santo se mueva y me pueda guiar a pastos delicados y yo pueda crecer en fe, en confianza, y mi familia pueda ser restaurada. Quiero que mi corazón vuelva a ser esa casa de oración. Si es así, te invito a que pases aquí adelante y que te puedas humillar delante del Señor. Y que puedas decir, Señor Jesús, quiero que mi corazón vuelva a ser una casa de oración. El altar está abierto. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo de transformación. Este es tu tiempo donde restaurás todo lo que estaba roto. Vení sin miedo, sin vergüenza. Todo el mundo que está con sus ojos cerrados. Señor, gracias por tu iglesia, Padre.